Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Seguimos con este estudio de Génesis. En Génesis vamos a tratar del capítulo 16 y 17. Mi amado hermano, dándole gracias también al Señor Todopoderoso, porque a Él tenemos que darle la gracia por este día maravilloso, porque ha dicho así, es su gracia, por su misericordia. Así es, mi amado hermano. Este día maravilloso que nos da el Señor, un día más de vida, un día más para estar con nuestra familia, un día más de trabajo, un día para estar más y arreglar los asuntos, los problemas de enemistades, ponerse en cuenta también con el Señor y poderse llevar con todo, porque dice que nosotros tenemos que llevarnos con el prójimo, hasta con nuestro propio enemigo tenemos que llevarnos bien y darle un vaso de agua a nuestro enemigo. Puede imaginarse. Así el Señor, Él lo hace, muchas cosas lo hace el Señor. Vámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial, dándole gracias al todo por por esta agüita y por todo. Hay que alegrarse, no hay que renegarnos, porque si nos renegamos, de nada sirve. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias a ti, Señor mío, por tu misericordia, Señor. Aún nosotros no mereciéndonos nada, Señor, porque nosotros somos pecadores, Señor. Pero gracias por la misericordia, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, reconociendo también, Señor, que el pecado viene de Adán y Eva. Ellos traen el pecado y nosotros por ellos tenemos el pecado, porque desde el vientre que nacemos de nuestra madre ya tenemos el pecado. Por eso que el Señor manda reconciliar con su Hijo Jesucristo. Así es, mi Señor, grande, maravilloso, Padre eterno, bendito y grande, maravilloso, reconociendo, Señor, que nosotros somos del polvo, Señor, y al polvo vamos, Señor, bendito y grande, maravilloso. Nosotros no somos nada, Señor, nosotros no somos inmortales, Señor, pero tú eres el Todopoderoso, grande y maravilloso. Tú eres el que decides, quitas vida y das vida. Asimismo como pones reyes, también quitas reyes, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, recordando todo ese mensaje, Señor mío, que nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, como hablas en Génesis, capítulos y capítulos que hablas, Señor, cómo transformaste la tierra, cómo hiciste la luz, las tinieblas, Señor mío. Tú lo hiciste todo, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, tu palabra nos recuerda, Señor. Por eso estamos estudiando este estudio, Señor, porque cada día nos das mensajes nuevos, Señor, para que nos pongamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre santo, porque tú eres grande y maravilloso y misericordioso con nosotros. Aún nosotros no sabiendo nada de la creación, Señor, pero tú nos das esas pautas, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Señor, Padre eterno. Gracias, Padre bendito, Señor mío, porque tú nos das estas palabras, porque tú nos haces poner en nuestra mente, en nuestro corazón, para meditar estas palabras tuyas, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Bendice también, Señor mío, a aquellos hermanos que están participando en este video. Bendice a cada uno de ellos y a cada una de sus familias. Señor, bendice con esas ricas bendiciones que tienes para este día maravilloso para cada uno de nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ábrenos, Señor, entendimiento. Ábrenos a cada uno el entendimiento, Señor. Abre esos oídos espirituales para que puedan recibir tu palabra, Señor. Ábrelos, Señor, bendito y grande, maravilloso. Dale ese don, Señor, de entendimiento, que entiendan tu palabra, Señor. Que lo atesoren, Señor, que no atesoren otras palabras sino la tuya, Señor, en la mente y en el corazón. Gracias, Señor mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vemos lo que nos dice en los libros de Génesis, capítulo 2, verso 16 y 17. Vamos a tratar con esos dos versos, aunque ya lo habíamos dado, pero tenemos otras palabras más que ponerlo ahí, que el Señor cada día nos pone para que nosotros podamos transmitirlo por este medio. Así es.
Vemos lo que nos dice, como prefacio tengo el huerto de Edén. Y él ordenó en el Señor Dios, leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comas ciertamente morirás. Vemos también como nos habla también en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió en todos los hombres por todo. Como vemos en Romanos capítulo 5, verso 17, porque si por las transgresiones de uno, por éste reinó la muerte, y mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia y la gracia y del don de la justicia. También nos habla en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, mi amado hermano, nosotros que tenemos que creer en la palabra de Dios, como está escrito, como su palabra mismo dice, hay una palabra que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que tenemos que nosotros poner esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón para meditarlo. Como vemos que dice en Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos también nosotros cuando no entendemos la palabra, nosotros seguimos pecando porque no entendemos nada. Pero cuando cogemos una Biblia y comenzamos a leer, ahí nos damos cuenta de la ley, lo que está escrito, de lo que estamos haciendo. Y ahí nos damos cuenta. Entonces cuando nos damos cuenta, ya venimos a ser transgresores de la ley, del pecado, porque ya lo estamos leyendo, ya lo estamos viendo la palabra. Así es, mi amado hermano, y ahí nos damos cuenta y el Espíritu es el que nos demuestra y nos hace entender el pecado, de los errores que hemos estado caminando. Bendito y grande, maravilloso. Mas los que se entregan a los placeres desenfrenados, aún viendo, están muertos. Bendito y grande, maravilloso. Vemos en Santiago capítulo 1, verso 15, después cuando las pasiones han concebido la luz, el pecado, y cuando el pecado es consumido y engendrado la muerte. Leamos lo que nos dice de nuevo. En Santiago capítulo 1, verso 15. Después, cuando las pasiones han concebido, dan a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendrado la muerte. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Poderoso el Señor con nosotros. Maravilloso el Señor. Vemos lo que nos dice la creación. No es bueno que el hombre esté solo en medio de la abundancia y de los deleites. El hombre era consciente del cimiento y que podría satisfacerse para hacerse sensible de su necesidad. Grande, maravilloso el Señor. No comerás no comerás de él, morirás. No sé de ninguna razones para prohibiciones, pero la muerte sería el castigo de la desobediencia. Unos mandatos positivos como este no solo era la prueba más sencilla y más fácil, sino única a la cual podríamos exponerse de fidelidad. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Poderoso el Señor. Maravilloso el Señor.
Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Vemos también que nos habla de Adán y Eva y sus hijos. Hay que tener en cuenta que en la Biblia se ofrece una visión de conjunto de la historia del universo y del hombre desde su origen hasta su fin, hasta su final. En una perspectiva religiosa y trascendente, dentro de esta visión de conjunto, la parte histórica de la Biblia que podemos relacionarse con la historia de los pueblos y de los que los autores sagrados tuvieron noticia de una y otra forma, abarcan desde la época del patriarca hasta las primeras comunidades cristianas. En la Biblia queda recogida desde el capítulo 11 de los libros de Génesis hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, los autores y el postero de estos capítulos aún contenido verdades fundamentales de la orden histórica, como la creación, el final del mundo, escapan a las comprobaciones científicas, históricas o arqueológicas. Se trata de acontecimientos cuyas explicaciones no puede desvincularse de una actitud religiosa, aceptaciones de fe o rechazo gratuito. El hombre es creado por Dios para ser su representante en la tierra, para llevarle a la perfección mediante su trabajo. Adán y Eva son puestos por Dios en el paraíso, en una situación de dicha sobrenatural que no se merece. Dios no creó al hombre para servirse de él, sino para hacerle partícipe de su propia felicidad, por pura gracia. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en posesiones de algunos dones no pertenecientes a la naturaleza material, como el de la inmortalidad. Existe aquí una clara diferencia con los relatos míticos de dos ejemplos. En la leyenda y Mesopotamia, un dios vencedor forma al hombre con arcilla, amasado con sangre de un dios vencido para que él sirva. Y el poema es propio hombre el que intentó conseguir la inmortalidad, pero cuando está a punto de conseguir, le es robada por la serpiente. Para que el hombre se merezca estos dones, Dios le somete a una prueba mediante un mandato, los cuales se nos transmite en Génesis, con la imagen de la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre, engañado por el demonio, lo incumple y comete el primer pecado. Se nos enseña así en el hecho histórico del pecado original. Aquí está el origen del mal, el mundo. El mal no tiene atienda en sí mismo. Es una falta de un bien. Debido el mal existe, pero no viene de Dios. En relato de Caín y Abel, en lo siguiente nos quieren mostrar cómo el mal se va extendiendo en el mundo, consecuencia de la herencia del pecado y de nuestros primeros padres. Su descendiente nos consiguen dirigirse hacia el bien sin la ayuda de Dios. En este sentido, Caín y Abel son una imagen de todos los descendientes de la primera pareja, que Caín sea agricultor, Abel ganadero.
según muchos estudios, una advertencia al pueblo de Israel, que era nominado ganadero, hasta que se asentó en la tierra prometida. Tratan de subrayar las necesidades de uno dejarse influir por las superiores culturas de los pueblos cananeos, pero no caer en su politeísmo. Era este peligro constante para el pueblo hebreo, en el que de hecho cayó en numerosas ocasiones. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Vemos pues que existe el problema del vacío histórico entre las épocas en que vivieron Adán y Eva hace al menos 1000 años en las apariencias de la agricultura y ganadería de la época posteriores. Bendito y grande, maravilloso el Señor. ¿Cómo aparecieron Adán? Tiene en cuenta lo que hemos visto los últimos capítulos. Nos inclinamos a pensar que Adán tuvo que ser el primer individuo de especie, aunque para las cuestiones que nos ocupan darían lo mismo que fuera anterior. En todo caso, sería el primer individuo de la primera especie, con inteligencia reflexiva, es decir, con alma. Sabemos por la fe que el alma de cada hombre es inmediatamente creada e infundida por Dios en cada nuevo individuo de la especie humana, y por tanto, en el momento de consecuencia, no es muy lógico pensar cómo se ve con frecuencia un intento de comprensión popular, que Dios infundiera el alma a un mono. Ya hay muchos teólogos lo que piensan de la ciencia, lo que ellos piensan de la ciencia. Hay muchos que ellos dicen, pero de su manera, dicen de manera de hombre, pero no de la divinidad de Dios. Ellos dicen a lo que ellos captan. Vemos lo que ellos nos dicen. Hay muchos teólogos sin especiales conocimientos científicos que piensan que Adán tuvo que ser concebido y nacer como tal, o otro, palabras que fueron creadas por Dios en estado embrionario. Lo más natural es que haya aparecido como los individuos de mucha nueva especie, engendrado con una nueva mutación cromosómicas por un homínido exteriormente parecido a él, pero de una especie distinta. Sus progenitores biológicos no sería propiamente su padre, ya que este concepto se reserva en filosofía para quienes engendró algo según su propia especie. Este individuo sería primero con una dotación cromosómicas y genéticas correspondiente a la especie humana, y por tanto Dios creería y la infundiría su alma, como hace siempre, aunque con las particularidades de que esa fue la primera vez y debido a haber una providencia especial de Dios, entre otras cosas, para que también ocurriera con una hembra, la primera mujer Eva. Al fin, el acabo, como aparecen todos los hombres, por la unión de dos células sin importancia, que en la mayoría de los casos se pierde antes de unirse sin que esto sea ningún problema.
pero su unión produce una nueva célula con dotaciones genéticas y cromosómicas humanas, que aun siendo una sola célula, es totipotente sus genes. Está programado para desarrollar un organismo completo y que en consecuencia un nuevo individuo de nuestra especie, al que Dios difunde un alma creada ese mismo instante. Aunque esto puede ocurrir de diversa manera, vamos a exponer la más sencilla en un homínido macho existente alguno, espermatozoides con una mutación cromosómicas que implican que ya no son las propias de su especie, sino que han llegado a tener la característica de un espermatozoide humano, de un homínido hembra. ¿Puede ocurrir la misma con alguno de sus óvulos? Si estos dos homínidos se cruzan y producen fecundación de un óvulo mutado con un espermatozoide mutado, entonces aparece el primer ser humano y primer hecho sobrenatural en el universo material desde su misma creación, una nueva creación del alma y del primer hombre. Esto es lo máximo que podemos decir por ahora, pero aunque lleguen nuevos datos científicos, estos son lo que el hombre piensa, lo que el hombre hace a la humanidad pensar por sus propios medios, por sus propios pensamientos, por sus propias averiguaciones, por sus propias cosas que ellos piensan. Estos son los máximos que podemos decir por ahora, aunque lleguen nuevos datos científicos. Nunca podremos saber exactamente cómo ocurrió. Necesitaríamos una máquina del tiempo. Ellos también, mire, como quieren, necesitan una máquina del tiempo para saber el pasado. Pero sabemos que ocurrió a esta conclusión. Podemos acercarnos por la ciencia y sabemos por la fe algo que nunca podríamos saber por la ciencia. ¿Por qué ocurrió? ¿Quién lo planeó y lo llevó a término? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué existe el mal? ¿Y cómo podemos vencer con la ayuda del Creador? La fe nos enseña no necesario y conveniente para nuestra felicidad, salvación. Por la ciencia sabemos que cada vez más cosas que no son necesarias para ese fin, pero que bien entendidas y empleadas nos pueden ayudar a conseguir. Vemos en la Biblia. La Comisión de la Biblia responde las varias preguntas sobre el carácter histórico de los 3 primeros capítulos de Génesis. Distingue entre la forma y el fondo y dice lo básico. Hay de la historia de estos 3 primeros capítulos, la creación de todas las cosas hecha por Dios en el principio del tiempo y la unidad del género humano y la felicidad original de nuestro primer Padre en estado de gracia y la integridad y mortalidad de su situación original. El mandato dado por Dios al hombre, las transgresiones del precepto divino por instigaciones del demonio, la caída de nuestro primer padre de aquel estado de inocencia, la promesa del futuro redentor. Grande, maravilloso el Señor.
hay que tener en cuenta que la Biblia nos es un libro de científico. Si su finalidad es exclusivamente mostrarnos el camino de la salvación, para tal fin usa la imagen que mejor se puede obtener en cada época. Vemos como la creación, vemos cómo lo hizo al humano, cómo lo hizo al hombre, cómo hizo a la mujer. Todo eso estamos viendo, por eso que es bueno no creer lo que nos dicen la ciencia o que nos hablan los teólogos. Entonces vemos claramente que de nada podemos hacer con ellos porque no nos llevan a lo correcto, ¿no? Son cosas que ellos la ciencia no, solamente lo dice nomás, pero no es como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña grande, maravilloso el Señor. Nunca nos establecimos nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. Hubo no solo la libertad permite al hombre al tomar los frutos del paraíso, pero la vida eterna se asegura de él en su obediencia. Hubo un juicio señalado por su obediencia, por las transgresiones, él perdería el favor de su hacedor y merecer su disgusto con todos sus terribles afectos, por lo que se convertiría en responsable ante el dolor de las enfermedades y de la muerte. Peor que eso, él perdería la santa imagen de Dios. Por ese motivo, cuando ellos pecaron, ellos destituyeron del Edén. ¿Por qué? Porque ellos pecaron, ya no podían tratar como ellos se trataban mutuamente, lo veían a Dios. Pero ya cuando pecaron, ya no pudieron ver a Dios, tuvieron que salir del Edén y ya no pudieron entrar. Y ya no tenían la comunión con Dios. Por ese motivo que nosotros no tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, porque ellos pecaron y de ese pecado seguimos arrastrando. Hay muchos que dicen, pero yo no peco, yo no hago nada, no tomo, no estoy con mujeres, no. Pero viene el pecado, viene de atrás, viene de Adán y Eva. Entonces tenemos que entrar en arrepentimiento para poder buscar más el rostro del Señor. Así por nuestra propia cuenta no podemos buscar a Dios. Tenemos que buscar el Espíritu Santo que nos dé para que nosotros podamos buscar al Señor. Por eso en el tema de ayer era que teníamos que volver a nacer, y ese era un tema que nosotros tenemos que esperar del Espíritu Santo, porque el viento dice sopla donde quiera, pero el Espíritu Santo es el que decide el Señor a quién lo da, y el quien busca, el quien clama, el quien quiere, a ese le da, al que busca. Así es, mi amado hermano, no es porque lo vas a tener porque quieres que tenerlo, no, tienes que buscarlo. Tienes que clamar, por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Como su palabra también dice en Josué, capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo Jehová tu Dios estaré contigo. Y todo el confort de su favor y sentir el tormento de las pasiones pecaminosas, al terror de la venganza de su hacedor, que tiene que soportar para siempre con su alma que nunca muera la prohibición de comer el fruto del árbol del particular era adecuado sabiamente para el estado de nuestros primeros padres. En su estado de inocencia y de separado de cualquier otro, lo que la oportunidad o qué tentaciones tenía que romper cualquiera de las 10 mandamientos. ¿Cuánto nos rompemos? Si estamos por la ley, anteriormente por la ley,
¿Cuánta ley nos romperíamos ahí? ¿De qué parte de la ley estuviéramos nosotros pecando más de lo que aquí nos habla, dice? El evento demuestra que toda la raza humana se preocuparon en el juicio y caída de nuestros primeros padres. Argumentan en contra de estas cosas en luchar contra hechos tercos, así como la revelación divina para el hombre. Es pecador y muestra por su primera acción en su conducta. Nunca puedes de que está listo para hacer el mal. Está bajo la desgracia desagradado divino, expuesto al sufrimiento y a la muerte. La Escritura siempre habla del hombre como de este carácter pecaminoso y este estado miserable, y estas cosas son verdaderas de los hombres en todas las edades y todas las naciones. Por eso dice que nosotros somos pecadores. No hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Así es, mi amado hermano. Vemos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, a los ricos en este mundo enseñarles que no sean altaneros ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino que en Dios, en cual nos da abundanciamente todas las cosas para que las disfrutemos. Recordemos claramente que no es por tu propia fuerza, mi hermano, que lo tienes todo, tienes una casa, un carro o tu dinero, que tengas un trabajo. Es porque Dios te da esa misericordia, Dios te la da. Eso siempre tenemos que tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, que nosotros dependemos de Él, que Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la salud. Porque te acuerdas en unos mensajes que hemos puesto también, el Señor dice, como da vida, también quita vida. Y es fuego consumidor, mi amado hermano. Entonces, te digo que nosotros tenemos que reconocer que es la misericordia de Dios que estamos un día más vivos, un día más estamos aquí, por la misericordia del Señor, porque a Él se le place, hasta ahí llega. Así es, mi amado hermano. Por eso siempre hay que pedirle por la misericordia del Señor que estamos vivos, por la misericordia del Señor que tenemos un trabajo, por la misericordia de Dios tenemos un carro, o por la misericordia de Dios tenemos plata. Es la misericordia. Recuerda también que nosotros somos administradores aquí, pero también tenemos que ir a dar cuenta arriba de lo que teníamos. Por eso dice el mensaje también, dice que nosotros lo que tenemos, y si tenemos el alcance de ayudar a alguien que no tiene, lo podemos hacer también. Pero todo esto tendrá que también rendir cuenta allá arriba. Allá también tenemos que, porque nosotros somos administradores del dinero. Y todo gracias a Dios, y toda la misericordia es a Él. Sí, mi amado hermano. Por eso dicen en 1 Timoteo capítulo 6, verso 7, a los ricos en este mundo, enséñales a que no sean altaneros ni ponga su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, en cual nos da abundantemente todas las cosas para que la disfrutemos. Gloria a Dios. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. Todo lo que Dios nos da, todo es bueno. Así estamos pasando por muchas cosas, o angustia, persecución, pero siempre tenemos que darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Vemos también en Génesis capítulo 3, versos 1 y 2. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales en el campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Bendito y grande, maravilloso. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vida y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.
Vemos en 1 Samuel, y dijo, se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el presentar atenciones que la grosura de los carneros. Es mejor obedecerlo, mi amado hermano. Es mejor obedecer que lo que nos habla el Señor. Bendito y grande, maravilloso el Señor, Padre eterno. Démosle gracias al Señor por estas palabras que nos ha puesto en nuestras vidas, en nuestra mente, como vemos que nos dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que los cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que lo comas ciertamente morirás. Démosle gracias al Señor por estas palabras que nos ha puesto en nuestra vida y también meditando estas palabras para que nos lleve al bien. Así es, mi amado hermano. Gracias, Señor mío, gracias, Padre bendito, reconociendo que tú eres el Señor Todopoderoso, que sin ti nosotros no somos nada, Señor. Somos un trapo inmundo, Señor, pero contigo, Señor, que tú nos das las fuerzas, que tú nos das ese gozo, Señor. Gracias, Señor mío, reconociendo que tú eres el Creador, que tú creaste el cielo y la tierra, que tú le hiciste al ser humano, Señor, como le hiciste a nosotros a su imagen, semejanza, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre santo. Tú eres grande y maravilloso. Cada día que nos das estas palabras nos enseñas, Señor, cómo fue tu creación, Señor. Gracias, Señor mío. Síguenos enseñando, síguenos, Señor, dando más palabras, Señor, para poder también transportarlo por este medio que estamos grabando, Señor. Bendice a aquellos hermanos que están participando en el video. Bendice a cada uno de ellos y a cada uno de sus familias, Señor. Te lo pido, Señor, a ti. Tú eres grande y maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Señor mío. Grande y maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a poner esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos, ya que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos, pero con tu fuerza, Señor, que nos das cada día, sí lo vamos a lograr, Señor. Porque para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor mío. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, mi amado hermano. Que Dios te guarde tu salida y tu entrada.